días, familia. Bienvenidos una vez más a nuestro servicio en línea. Les extrañamos en persona, pero damos gracias a Dios de que nos está acompañando de esta manera. Así que vamos a exaltar juntos a nuestro Rey juntos y proclamar, recordar aquel día glorioso en que Él vino a salvarnos y regocijarnos en la verdad de eso, que Él ha venido por ti y por mí, que hoy tenemos vida y vida en abundancia en Él. Mi vergüenza me sepultó y yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Y muerto estaba en mi interior. Me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Y ahora libre soy. Ahora libre soy en tu amor. Y es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Y de mi pecado me rescataste. En tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Se ha abatido y dolido estás, y
y cansado de peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde girar, Cristo nos llama. Él nos dice: ven. Y ven ante su trono, brazos abiertos. Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Y deja atrás tu vergüenza y sal. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Y Cristo nos llama. Ven ante su trono, brazos abiertos. Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Y ven ante su trono, brazos abiertos. Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Y nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Y nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Y ven ante su trono, brazos abiertos. Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, brazos abiertos. Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad.
merecedores somos, Señor, de que tú nos invites ante tu presencia, de que tú nos invites a depositar todas nuestras ansiedades ante ti, nuestras preocupaciones, nuestros temores, Señor, nuestras angustias, nuestras debilidades. Pero esta mañana te agradecemos el hecho de que podemos hacerlo confiadamente, sabiendo que al venir ante tu altar no podemos venir y regresar siendo la misma persona, porque tu presencia nos cambia, Señor. Así que ayúdanos a construir nuestra vida constantemente en tu presencia, en tu amor, en tu verdad, en ti, solo en ti, Señor, porque solo tú eres digno de nuestra alabanza, de nuestra confianza, de todo lo que somos, Señor. Queremos vivir para ti, solo para ti. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. En Cristo no hay nadie más que pueda salvar. Y digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Y vivo por ti, y santo. Y santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, y quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti y
estamos seguros, Señor. Gracias por ello. Gracias porque estamos confiados en ti y no seremos movidos de tu mano, de tu protección. Amén. Bendiciones, familia. Damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza y adoración que hemos tenido. Eric Burgos es mi nombre desde aquí, de The Grove en español, en Riverside. De donde quieran que nos vean en esta mañana, espero que Dios les bendiga. Antes de empezar el mensaje, queremos decirles que este fin de semana estamos honrando a todos los que trabajan en el sistema de salud de nuestra ciudad y nuestro condado, como enfermeras, doctores, gente que quizás trabaja en los hospitales, cualquiera que sea su trabajo. Si está dentro del sistema de salud local, queremos honrarles este fin de semana. Y si no estuvo este fin de semana con nosotros, tenemos un regalo para ustedes y quisiéramos que lo recogieran en la oficina. Es más, no solamente para ustedes, sino también para que lleven para un compañero de trabajo. Por favor, asegúrese de recoger este pequeño regalo como muestra de nuestra apreciación por todo lo que hacen durante este tiempo, especialmente durante este año que ha sido tan difícil para todos. Queremos demostrarles nuestra apreciación y también queremos demostrarles de que alguien nota su trabajo, que sí son apreciados. Envíenos un mensaje y le diremos qué hacer. Y si no, simplemente venga a la oficina de la iglesia en horas de trabajo de 9 a 5 y puede recoger su regalo. Comuníquese con nosotros y le diremos más detalles. Muy bien. Además de esto, este lunes es el día de recordación del famoso Martin Luther King, quien era no solamente un ministro, sino también era un promotor de las libertades civiles y cosas como estas. Una de mis frases favoritas del doctor King es esta: si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Me encanta ese pasaje porque él habla en la realidad de lo que es tener visión en la vida, de lo que es tener un propósito. Y él hace mención de esto. O sea, si mañana se acaba este mundo, dice, yo todavía hoy plantaría un árbol. Está hablando de su deseo por seguir haciendo lo que hacía y su deseo por pelear y luchar por los derechos no solamente de la gente de color, sino de la igualdad de todas las razas. Bien, hoy comenzamos nuestra tercera semana de esta serie que hemos titulado Nuevos Comienzos. Nuevos Comienzos. Y el mensaje de hoy está en el capítulo 3 de Éxodo. Y el título del mensaje de hoy es Rendición. Rendición en el Éxodo capítulo 3. Esta parte del libro de Éxodo es muy fascinante. Las últimas 2 semanas hemos estado hablando de la vida de Moisés desde su nacimiento hasta cómo tiene que huir de Egipto a la tierra de Madián. Y hoy entramos en la parte número 3, cuando Moisés tiene un encuentro con el Señor y es llamado a ser el que Dios quiere usar para sacar a su pueblo de Egipto. En realidad, lo que vamos a ver hoy en día es cómo Dios llama a Moisés y sorprende su vida con su llamado, con su revelación de quién Dios es y cómo quiere Dios que lleve su mensaje también. Y en realidad no cambia mucho para nosotros hoy en día. Dios quiere seguir haciendo eso con nosotros, quiere sorprendernos, quiere hacernos ver su llamado y quiere animarnos a continuar a hacer la misión que nos ha dado como creyentes. Si estás tomando nota en este día, número 1 en nuestras notas dice ser sorprendido por Dios. Ser sorprendido por Dios. Vamos a ir al capítulo 3 de Éxodo. Vamos a ver los primeros 6 versículos. Dice: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía.
Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Es fascinante la historia que encontramos en este capítulo 3. Y empezamos en el versículo 1, que dice que Moisés está pastoreando el rebaño de su suegro. Estudiamos hace 2 semanas cómo la vida de Moisés toma un giro increíble desde su nacimiento. Y sus primeros 40 años, cómo los pasa en Egipto. En este pasaje que leemos de Éxodo 3, han pasado 40 años desde que Moisés sale de Egipto y ahora lleva 40 años en Madián cuidando de los rebaños de su suegro. Mira esto, 40 años. Y esto es importante notar, porque para este capítulo 3, Moisés debe tener aproximadamente unos 80 años. Me encanta que nuestra serie se llame Nuevos Comienzos, porque Dios le da un nuevo comienzo a Moisés a sus 80 años. Es increíble. Nosotros tenemos un concepto de la vida y de cuánto la vida es importante y a veces ponemos un límite a lo que creemos que podemos hacer basado de acuerdo a nuestra edad. Vamos a ver en este pasaje que vemos hoy en día cómo Dios no trabaja así. Moisés es sorprendido a sus 80 años para hacer algo nuevo, sacar al pueblo de Egipto. Sus primeros 40 años los pasa en la casa del faraón y luego tiene otros 40 años que pasa en los pastos de Madián. Estos 40 años de paz que pasan en los pastos de Madián parece que es un tiempo bueno para Moisés, un tiempo como que no hay mucha acción. Y entonces, de ser un día ordinario, se convierte a un día en que Dios le hace un llamado especial. Y leemos ahí en los versículos 1 y 2, que estando Moisés pastoreando como un día corriente, un día normal, el ángel del Señor se le aparece. Lo sorprende Dios desde una zarza ardiente. Esto se conoce como una cristofanía, ya que dice que el ángel del Señor se le aparece. El ángel del Señor se le aparece a Moisés. En el Antiguo Testamento encontramos que el ángel del Señor muchas veces es un símbolo de la presencia de Dios y hemos encontrado también que es una manifestación de Cristo antes de su encarnación. En este pasaje encontramos que el ángel del Señor se le aparece y se le aparece en una zarza ardiendo. Es muy importante esta ilustración, ya que Moisés quizás había visto antes zarzas arder en el desierto. Es común ver fuegos que se encienden en cualquier momento, pero él nunca había visto una zarza que no se consumiera. Dios manifestó su presencia en muchas partes en la Biblia a través del fuego. En el monte Sinaí es este que encontramos. Encontramos también en el tabernáculo. Encontramos a Dios mostrándose en el desierto a través de una columna de fuego por las noches. Entonces, Dios se había manifestado y se manifiesta a través de diferentes maneras. Y en esta ocasión se le aparece en una zarza ardiendo. El versículo 4 dice: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Me llama la atención este pasaje porque Moisés presta su atención en esta zarza que está ardiendo. Eso es lo que le llama la atención, captura su atención y él quiere ver por qué razón esta zarza no se consume. Y una vez que Moisés empieza a acercarse,
Dios le habla. Y es la primera vez que encontramos que Dios rompe el silencio desde este tiempo que el pueblo de Israel está en Egipto, unos 400 años aproximadamente, se vuelve a escuchar la voz de Dios. Y la primera cosa que se escucha es a Dios llamar a Moisés por su nombre. Dios estaba haciendo algo extraordinario en su vida. Y la mano de Dios estaba en Moisés desde que nació. Lo leímos las últimas 2 semanas, cómo nace, es puesto en el río, es llevado por el río y llega a las manos de la hija del faraón, es rescatado del agua. Y ahora vemos cómo Dios lo guarda y durante esos 40 años está en Madián. 40 años en Egipto y 40 años en Madián. Y entonces Dios se aparece a su vida. Pero algo que tenemos que notar aquí es que Dios no se había ido nunca de la vida de Moisés. Quizás Moisés había pasado sus 40 años en esta nueva tierra, donde quizás no había recordado quién era Dios. Y es increíble pensar que muchos de nosotros también. Puede pasar mucho tiempo sin que recordemos que Dios está con nosotros. Puede ser que no reconozcamos a Dios en nuestra vida. En tiempos como hoy, en estos tiempos de aislamiento, en tiempos de pandemia, muchos quizás no han recordado quién es Dios. A muchos quizás ya se les ha olvidado que Dios todavía está en control de todas las cosas. La pregunta es, ¿cuántas veces Dios ha tratado y tratará de llamar tu atención para que voltees a verlo a Él? Moisés hizo esto exactamente. Llamó su atención al ver la zarza que estaba ardiendo. Pero me produce, no sé, me produce un sentimiento de cuidado de Dios al saber que el Señor se le manifiesta, pero el Señor siempre había estado ahí con él. Siempre había estado cuidando de él. Moisés dice, Señor, aquí estoy. Reconoce que el que le está hablando es Dios. Y es interesante porque Dios se revela de esta forma y Dios le dice inmediatamente, Moisés, no te acerques más. Nota que en el capítulo 2 del libro de Éxodo encontramos que Moisés había sido prófugo, había sido un fugitivo después de que había dado muerte a un egipcio. Pero en este pasaje Dios no le revela o no le hace recordar a Moisés sus faltas ni quién él es, sino más bien le recuerda quién es Dios. Y lo primero que le dice, Moisés, estás en un lugar santo, porque Dios estaba ahí. Interesante. Dios siempre hace lo mismo también con nosotros. El Señor no nos recuerda constantemente nuestras faltas, sino más bien resalta lo grande que Él es y cómo Él puede cubrir nuestras faltas. Esa es la esencia del Evangelio. El Evangelio, más que revelar nuestra falta y nuestra necesidad de Dios, revela cómo Dios suplió para la necesidad de la humanidad al proveernos a su Hijo Jesús. Entonces Él se revela a Moisés como el padre de sus padres, el padre de Abraham, el padre de Isaac, el padre de Jacob. Esto es como para llamar la atención de Moisés. El Señor se revela, el Señor le recuerda quién es. Y como quien dice, me imagino yo, Dios le recordó exactamente todo lo que había pasado desde su niñez. Quizás Moisés no dice la Biblia en ese momento, pero imagínate por 40 años no recordar o no haber estado cerca de lo que era Dios y cosas como estas. Y cuando el Señor se revela, le recuerda que Él es Dios. Interesante. 40 años han pasado desde que Moisés deja Egipto. Quizás 40 años desde que vio a sus padres, desde que vio a sus hermanos. Dios se le presenta en esta relación y le recuerda quién es Él. Y yo quiero recordarte esto en ese día. Dios también te ve. Aun cuando nosotros no nos acercamos al Señor o cuando creemos que Dios está lejos de nosotros, Dios está cerca de ti y de mí. Y a veces quizás guardamos dolor dentro de nosotros y pensamos que nadie a nuestro alrededor lo sabe y nadie más lo ve.
Pero quiero decirte que Dios sí sabe lo que está pasando en tu vida. Si estás pasando por dolor, si estás pasando por temor, por angustia, Dios te ve. Dios te ve. Dios está interesado en lo que te pasa. Y qué hermoso saber que como cuerpo de Cristo no estamos solos. Somos un cuerpo, somos personas que tenemos personas con las que podemos ir, con las que podemos acudir, ya sea para pedir oración. Podemos ir con alguien y unirnos en el medio del sufrimiento de otros, unirnos en las alegrías de otros también. Como cuerpo de Cristo somos llamados a hacer esto. Y el sufrimiento compartido, como dicen, es más fácil llevarlo. Dios nos ha llamado a hacer eso, iglesia. Número 2 en sus notas dice, ser visto por Dios. Entonces, primero Moisés es sorprendido por el Señor. Y luego Moisés es visto por Dios. Vamos a ver lo que dice los versículos del 7 al 10. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mí los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Me encanta este pasaje. En el versículo 7 hace referencia de cómo Dios estaba pendiente de lo que estaba pasando. Dios vio su aflicción. Dios escuchó su clamor. Dice ahí que Dios escuchó sus gritos, porque Él conoció su sufrimiento. Verso 7 dice, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Ahí está. ¿Te das cuenta? El Señor estaba viendo todo lo que estaba pasando. El pueblo de Israel estaba pasando por un momento bastante difícil. Pero finalmente se escucha a Dios decir, yo he visto su aflicción. He escuchado su clamor, sus gritos. Y en realidad lo que quiere decir aquí cuando dice sus aflicciones, cuando he visto su opresión, el Señor estaba viendo la miseria, la pobreza en la que estaban, la opresión que sentían por el pueblo egipcio. Y escucha su clamor, escucha sus quejas, dice. Es como un grito de angustia, clamando por justicia. Que se haga justicia donde no había justicia. Nota esto. El Señor escuchó su clamor. El Señor miró también sus sufrimientos. El Señor miró su dolor físico, su dolor mental, su dolor emocional. El Señor lo miró. Y como vimos la semana anterior, el Señor vio y dijo, es el tiempo de actuar. Dios sabía todo lo que su pueblo estaba pasando. Dios miró lo que el pueblo de Israel sufría. Y quizás la pregunta normal sería, bueno, y si Dios miró desde el principio todo lo que estaba pasando, ¿por qué esperó 400 años para actuar? Es interesante. Mucha gente nota esas cosas en la Biblia y dice, wow, mira lo que encontré. Dios esperó 400 años. ¿Por qué Dios no actuó? Interesante. Cuando Dios le habló a Abraham en el capítulo 15 de Génesis, Dios le dio una promesa, sí es cierto, que él iba a dar una descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena del mar, pero en los versículos 13 y 14 Dios le dejó bien claro también a Abraham que su pueblo iba a ser un pueblo peregrino, viajero, y que iban a ser afligidos por 400 años, pero que Dios iba a juzgar a la nación que los iba a oprimir. Y es más, Dios le prometió a Abraham que cuando salieran de esa tierra iban a salir con muchas posesiones. Estaba todo en el plan del Señor.
Y es que Dios es así. Dios usa nuestras aflicciones, Dios usa nuestros momentos difíciles, nuestros momentos de clamor, nuestros sufrimientos para nuestro propio bien. Siempre he escuchado esta frase. Hay gente que es muy pronta y dice, parece que Dios se complace en ver sufrir. Dios no se complace en ver sufrir a nadie. Ese no es el Dios verdadero. Pero Dios puede usar las cosas para nuestro propio bien. En el libro de Génesis capítulo 50 encontramos que Dios usó el dolor y el sufrimiento de José para bendecir a su familia. Encontramos en la vida de Job cómo Dios usó el sufrimiento de Job y Dios le trajo cosas mejores al final de sus días. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 28, apúntalo, este es un pasaje muy interesante. Dice que el Señor hace cosas increíbles con todos aquellos que Él ama. El pasaje dice en realidad que sabemos que a los que Dios ama, todas las cosas trabajan para bien. Todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor de acuerdo a sus propósitos. Hoy en día quizás muchos de nosotros estamos enfrentando momentos difíciles. Con esto del virus, con esto que está pasando alrededor de nosotros, hay mucho sufrimiento. Pero quiero decirte que Dios sí lo ve. Dios es el único que puede librarnos de nuestros dolores y de nuestras angustias y aún de nuestras enfermedades. Dios es el único que puede traer liberación a su pueblo. Puedo decirte con seguridad también que en los momentos más difíciles de mi vida he visto a Dios obrar de una manera increíble. He visto al Señor obrar de una manera increíble en los momentos más difíciles de mi vida. Moisés está pasando por un momento bueno, pero sus hermanos no. Nota esto. Y esa es la razón por la cual Moisés, cuando escucha la voz de Dios y cuando el Señor se revela a él, Moisés se siente que él no es la persona adecuada para ir a sacar al pueblo de Israel. Cuando seguimos leyendo, dice que Moisés es una de las cuestiones que le hace a Dios. Pero ¿quién soy yo, Señor, para ir y presentarme delante de Faraón como tu vocero? Imagínate, Moisés había dejado el palacio del rey en Egipto. Moisés había dejado el palacio del rey en Egipto y ahora era fugitivo. Había dejado a sus hermanos y en un momento de su vida creyó el poder manejar la situación y tomar justicia en sus manos. Y entonces encontramos que dio muerte a un egipcio. Y parece ser que las cosas no habían salido muy bien para él. Y en este momento de su vida, 40 años después, Dios se aparece y Dios le dice, tú eres la persona que andaba buscando para liberar a mi pueblo de Egipto. Ahora Moisés tiene 80 años. Y cualquiera de nosotros podría pensar, yo doy validez a lo que Moisés cuestiona. Señor, ¿quién soy yo? Como queriendo decirle a Dios, mira, Señor, si no pude hacerlo cuando tenía 40 años, ¿qué te hace pensar, Señor, que ahora que tengo 80 puedo hacerlo? Esa es nuestra mente natural, esa es nuestra reacción natural. Pero aquí está la parte interesante. Dios puede hacer lo que nosotros creemos imposible. Moisés le pregunta a Dios, Señor, ¿quién soy yo? En otras palabras, hasta cuestiona quizás a Dios mismo por el tiempo que ha pasado su pueblo en Egipto. Y cuestiona quizás, Señor, en realidad, ¿eres capaz de vencer a Egipto? Recuerda que en este momento Egipto era la nación más poderosa que existía sobre esa tierra. Y Moisés tiene toda la razón humanamente posible para cuestionar si Dios puede usarlo a sus 80 años para traer liberación a un pueblo como este. Y muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Dios nos llama y no nos llama en el momento que estamos en lo mejor de nuestros días. Dios no nos llama en el momento de
que tenemos mucho éxito. Pero eso es como Dios trabaja, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través del cuerpo de Cristo. Dios nos llama en un momento no en el que nosotros creemos apropiado, sino en el momento que Dios cree que es el apropiado. Y nos envía a hacer su trabajo, a hacer una misión. No sé si te ha pasado, cuando alguien te llama para pedirte que ores por él, y quizás ese no sea el mejor momento de tu vida, y tienes que obedecer al Señor, y tienes que orar por alguien. Pero ¿sabes qué? Yo creo que son los mejores momentos, porque recordamos lo vulnerables que somos y cómo no es por nosotros, sino es por Dios. Él es el único que lo puede hacer. Iglesia, amigo y amiga que estás viendo hoy, es bueno recordar hoy en día que si Dios escuchó a Moisés y escuchó a su pueblo, también Dios escuchará tu clamor. La promesa de Dios a Moisés es simple: yo iré contigo, Moisés. Es todo lo que tienes que saber. Yo iré contigo, mi presencia irá contigo. Hoy en día muchos de nosotros estamos enfrentando dificultades, temor de perder nuestro trabajo, de perder los ingresos, de perder amigos, familiares, de perder muchas cosas, de perder nuestra seguridad. Pero algo que no perdemos y que nadie puede quitarnos es esto: que Dios está con nosotros. Dios ha estado antes y Dios estará con nosotros. Nunca, nunca nos dejará. Hebreos 13 nos dice esto, que el Señor no nos abandonará ni nos dejará. Nunca lo hará el Señor. Escuchamos esta semana el testimonio de Alicia, una de las personas que ayuda aquí con las mujeres, cómo su mamá pasó a través de esta enfermedad y que la petición de ellos era: Señor, permítenos ir a verla para que antes de que ella pase a esta otra parte difícil de la enfermedad podamos darle ánimo. Y lamentablemente no fue así. A ella le pusieron un tubo, la pusieron en un hospital. Cuando ellos llegaron ya nadie pudo hablar con ella. Y ellos se quedaron muy tristes. Y pensaron que Dios ya no les había contestado esta petición, de que alguien pudiera hablar con ella antes de que ella pasara esos últimos momentos, para asegurarle que Dios estaba ahí con ella. Pero ¿sabe lo que pasó? Y me llamó la atención cómo ellos contaron su testimonio esta semana. Durante el funeral, el pastor estaba dando las palabras de condolencia y estaba leyendo algunas notas, y compartió cómo había una nota de las enfermeras del hospital que trataron a esta persona. Y una de las enfermeras escribió que ella había sido la última persona con la cual ella había hablado. Lo que ella recordó ahí es exactamente eso, que cuando ella le preguntó: ¿hay algo más que pueda hacer por ti? ¿Algo que podamos hacer antes de que te pongamos un tubo? Ella dijo: sí, quiero que ores por mí. Y esta enfermera oró por ella. Mira qué increíble historia. En su momento más difícil, Dios puso una persona para que orara por ella y le recordara que no estaba sola. Dios la sorprendió. Hay muchos pasajes en la Biblia que encontramos donde Dios nos sorprende, donde Dios nos muestra que Él está con nosotros, donde Dios nos muestra que Él nos ve. Y cuando Dios actúa, actúa de una manera increíble. Lo encontramos como los discípulos se encontraron en el aposento alto y Dios los sorprende con el día del Pentecostés. Cuando estaban llenos de temor, cuando estaban perseguidos, cuando Jesús había muerto y después de que había resucitado, aún ellos tenían un temor, habían cosas en ellos que no sabían qué iba a pasar con sus vidas. Y viene Dios y se presenta a ellos en el aposento alto. Es increíble. Muchos de nosotros hemos escuchado que la palabra fuego siempre la relacionamos con avivamiento, ¿verdad? Y es cierto, en el libro de Hechos encontramos que en este pasaje, cuando estaban en el aposento alto, surgió un avivamiento durante este tiempo para la iglesia. Pero muy pocas veces relacionamos el fuego con algo así como es purificación. Y es en realidad lo que pasó en la vida de Moisés también.
El Señor se reveló a Moisés en un tiempo difícil, en un tiempo que él no estaba preparado, y se reveló a él a través de un fuego, pero era una señal también de purificación para la vida de Moisés. Una de las ilustraciones de las cuales estuvimos viendo esta semana es como el platero, aquel que trabaja con plata, no el platero que lleva platos, pero el que trabaja con ese material precioso, la plata. Dice que el platero, para probar la plata y para que sea la plata pura, tiene que ponerla a exponerla a cierto calor. Y lo pone en el fuego hasta que toda la impureza empieza a salir. Pero ¿sabes cómo el platero sabe que la plata está lista para ser moldeada y procesada? Cuando en el líquido puede ver su rostro y se refleja su rostro. Mira qué interesante esto. Y a veces los problemas y los sufrimientos a nuestra vida son para reflejar a Dios también. Me recuerdo el pasaje de la Biblia que dice que los 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron puestos en el fuego. Pero ¿sabes qué? El Señor estaba ahí con ellos. El Señor vio su aflicción y vino a su rescate. ¿Qué te quiero decir con esto? Que van a venir momentos difíciles, aflicciones, problemas, tribulaciones, enfermedades, pero Dios siempre va a estar ahí contigo. Dios te ve, Dios quiere sorprenderte y quiere darte a entender que Él ha visto tu dolor y tu sufrimiento. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te sorprendió? ¿O seríamos como Moisés, vemos a Dios, pero ya no nos sorprende? ¿No nos sorprendería ver una zarza arder? Quiero decir, ¿no nos sorprendería entonces ya que Dios actúe en nuestro favor? ¿O simplemente hemos perdido el deseo de ver a Dios a obrar en nuestros días, en nuestras vidas? Todo esto por lo cual Moisés pasa, era un tiempo para purificarlo, para procesarlo, porque tenía una misión importante que hacer. Y número 3 en nuestras notas dice entonces, ser enviado por Dios. Versículo 11 dice, pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Verso 14. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Interesante. Moisés le pregunta a Dios en este pasaje, Señor, yo no soy la persona adecuada. Y si me preguntan quién soy, ¿qué les voy a decir? Y Dios responde, solamente di que yo soy el que soy, es el que te ha enviado. Dios simplemente es. Dios simplemente es. Dios no fue y Dios no será. Dios siempre es. Y Dios le dice, voy a hacer algo. Voy a darte una misión especial, pero voy a mostrarte quién soy a través de mis acciones. En el versículo 15 dice, además Dios le dijo a Moisés, diles a los israelitas esto, el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo los han maltratado en Egipto, por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. Ahí está. La promesa de Dios a Moisés de estar con ellos. Cuando seguimos leyendo la historia, nos damos cuenta que Moisés se presenta en Egipto, el corazón del faraón se endurece y Dios tiene que presentarle las 10 plagas.
Todas ellas eran un símbolo de los dioses que ellos tenían y las cosas que ellos adoraban. Y cómo solamente Dios podía hacer algo así. Pero Dios en realidad estaba preparando también el corazón de su pueblo para pasarlos a la tierra prometida. Dios quería llevarlos a la obediencia, pero también quería que se presentaran a Él en santidad. Y en realidad hoy en día Dios nos puede pasar por cosas como estas también, por momentos difíciles, porque el Señor quiere acercarnos más a Él, quiere acercarnos a su santidad, quiere acercarnos a su esencia misma. Fíjate que esto no es como decir, bueno, ya soy un cristiano y ese aparatito que tienes en tu carro, donde lo pones y automáticamente se maneja, se acelera solo, se llama el cruise control en inglés, ¿verdad? La vida cristiana no es para ir en un cruise control y ya todo va a cambiar y todo va a caminar. No, la vida cristiana es un constante tiempo de obediencia y santidad, de acercarnos a Dios, de acercarnos a Jesús en momentos difíciles. Vamos a entrar la semana que viene en capítulo 4 y vamos a ver más adelante lo que Dios hizo a través de Moisés. Pero fíjate en esto, quiero que te fijes en esto. Cuando Dios se le presenta a Moisés, Moisés le dice a Dios, ¿y quién soy yo? Y la respuesta de Dios es, yo soy quién. ¿Te das cuenta? Dios voltea la pregunta de Moisés. ¿Y quién soy yo? Dijo Moisés. Y el Señor dice, yo soy quién. Yo soy el quien puede hacer esto. Yo soy el que soy. Yo soy el que puede sacar al pueblo de Egipto. Quiero decirte en este día que Dios siempre es. Dios es. Y Dios te ve y Dios sabe tus aflicciones. Y es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, como dice la palabra del Señor. Hoy podemos ver cosas difíciles. Lo vimos el 6 de enero cuando vieron movimientos y cosas en el Capitolio. Vimos cosas muy difíciles y hemos visto tensiones raciales. El lunes mañana celebramos el cumpleaños del doctor Martin Luther King y cómo su deseo, su sueño de él, el que un día esta nación hubiese igualdad. Pero han pasado muchas cosas. Y en realidad yo te pregunto, ¿en qué está nuestra esperanza como iglesia? Nuestra esperanza está en el gobierno, nuestra esperanza está en que las cosas cambien por la economía, por todo esto, o nuestra esperanza está en quien Dios es. El famoso Martin Luther King dijo que él tenía un sueño y dice, y ojalá que no tuviese necesidad de tener este sueño. Su sueño era que hubiese igualdad, una cosa muy difícil de lograr. En la Biblia encontramos que el Evangelio es el único que nos puede traer a tiempos mejores. Es lo único que Dios usa para traernos a Él. Es lo único que puede cambiar nuestra humanidad. Es lo único que puede cambiar el pensamiento de los hombres y los corazones de la gente. Es el único que puede traer a la gente a compasión y que nuestra bandera sea la bandera de Cristo. Hay mucho trabajo que hacer, iglesia, y quiero animarte en este día. Deja que Dios te sorprenda. Debes saber que Dios te ve porque tenemos un trabajo que hacer, porque Dios nos quiere enviar a seguir proclamando el Evangelio. Hay mucha gente que sufre allá afuera, que necesita escuchar que hay un Dios que los ve. Hay un Dios que nos envía a nosotros, pero para enviarnos tiene que pasar por un proceso de que nosotros mismos sepamos quién Él es. Moisés no podía ir a Egipto sin saber quién era Dios. Y Dios quiere hacer exactamente lo mismo con nosotros. Revelarse a nosotros para poder nosotros ir y revelar a este Dios a otras personas. Dios nos ve y Dios quiere sorprendernos para que sigamos su llamamiento, compartir el Evangelio. Quiero orar en esta mañana por nosotros.
Quiero orar especialmente por aquellos que sufren en este tiempo. Y quiero orar por la iglesia, para que el Señor nos revele cada día quién Él es y podamos revelarnos también, revelarlo a Él a otras personas. ¿Orarías conmigo en esta mañana? Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te revelaste a Moisés, Señor, de una manera increíble. Te revelaste su vida de una manera poderosa. Señor, y yo sé que a veces te revelas a nosotros y quizás pasas por desapercibido en muchas ocasiones. Pero tú quieres hacernos saber que estás con nosotros, como lo hiciste con el pueblo de Israel. Y también, Señor, porque hay un trabajo que hacer todavía. Quizás muchos de nosotros nos hemos enfriado, nos hemos estancado, Señor, con todo lo que está pasando. Más te pedimos que nos ayudes a recordar este llamamiento de llevar las buenas nuevas a otros, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que nos ayudes. Enséñanos día a día a estar más cerca de ti, a recordar, Señor, que no es por nosotros, sino que es por ti, a recordar que no es por nuestras fuerzas, sino es en tus fuerzas, Señor, a recordar que hay momentos difíciles, pero que tú eres el Dios que se revela en los momentos difíciles, porque tú eres el gran yo soy, Señor, y eso nos es suficiente. Gracias te damos, Jesús. Oramos en esta mañana por las ofrendas. Te pido que bendigas a mis hermanos que dan con todo su corazón para esta obra. Bendice lo que mis hermanos dan y bendice su trabajo, bendice sus mesas y bendice sus familias. Bendice, Señor, a aquellos que están a nuestro alrededor y que pueden escuchar una palabra de aliento a través de todo esto. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén. Iglesia, escucharemos un canto más y quedaremos despedidos. Espero que Dios hable a tu vida a través de este pasaje y de lo que hemos estado hablando las últimas semanas. Dios es el único que puede darnos nuevos comienzos. Dios empieza donde no hay y Dios hace donde parece imposible. Que Dios te bendiga. Liberación, el éxodo en mi vida. Me hallas y libras de lo que habían contra mí. Oh Jehová, la victoria está en ti. Tú eres quien pelea por mí. Aleluya. Has abierto el mar por mí y me guiaste hacia ti. Aleluya, aleluya.
tu casa, iglesia. Él ha llegado por ti y por mí, vez tras vez. Él ha abierto lo que nadie más pudo ver. Él es el Dios con nosotros, el Dios todopoderoso. A Él lo exaltamos y lo proclamamos juntos en esta mañana. Razón por la cual celebrarlo, iglesia, que Él ha venido por ti y por mí, y ahora tenemos vida en Él. Así que damos gracias a Dios por ello. Damos gracias que usted nos acompañó en esta mañana. Si esta es su primera vez con nosotros, por favor no se vaya sin antes poder llenarnos su tarjeta de conexión digital. Queremos conocerle, queremos poder mandarle un poco de información sobre nuestra iglesia. Y si usted necesita oración por algo también, mándenos sus peticiones. Queremos orar juntos con ustedes. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo.